Viendo. A ver, que todavía están por entrar. Todavía tenemos gente para entrar. Buenas tardes, listo. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias a todos los que se están conectando. Aquí estoy admitiendo más personas. Como les decía, pues dimos 5 minutos para que la gente se empezara a conectar. Espero que ya, bueno, siguen entrando. No sé si Viviana, de pronto Viviana Torres, nos puede ayudar mientras están las personas entrando admitiéndolas a la reunión. Lo que normalmente hacemos es una pregunta acerca de si están de acuerdo con que la reunión se grabe. Yo creo que pues todos van a estar de acuerdo, salvo que indiquen lo contrario en el chat. Entonces, al comienzo de la grabación, de que empecemos a hablar, voy a iniciar la grabación. Y lo otro es que las preguntas, la idea es que a lo largo de la presentación, todas las preguntas que vayan teniendo, las pueden ir consignando en el chat y al final de la sesión, entonces vamos a empezar a leerlas o invitaremos a que las personas directamente las formulen, pues previamente encendiendo su cámara, su micrófono. Por lo demás, pues por favor mantener los micrófonos y las cámaras apagadas y entonces vamos a iniciar con la presentación. Entrando personas. Bueno, vamos a arrancar entonces. Déjenme, yo inicio la grabación. Ya está iniciada, perfecto. Por acá. Bueno, entonces acá, ¿cómo le doy compartir? Ya, sí. Eso. Listo. Bueno, ¿me confirman si se está viendo la presentación? Sí. Perfecto. Entonces vamos a arrancar con esta charla que hemos denominado, este webinar que hemos denominado Energías Renovables y Eficiencia Energética. Eh, me presento, mi nombre es Javier Andrés Ruiz Garzón, soy ingeniero electricista, tengo una maestría en energías renovables, además de una especialización o soy especialista en transformación energética. Eh, También auditor interno en ISO 50001 en 2018, experiencia profesional, particularmente en proyectos que involucran el diseño de subestaciones de alta y extra alta tensión, en proyectos de energías renovables. Y desde hace ya 9 años estoy vinculado como profesor de planta aquí en el programa y maestría de ingeniería eléctrica. Hago parte del grupo de investigación MEP, modelación estratégica en energía y potencia. Tengo a cargo, digamos, aquí en la escuela la coordinación de teoría de campos electromagnéticos, subestaciones eléctricas y, bueno, soy conferencia para, por ejemplo, el Grupo Enel, conferencista para el Grupo Enel y otro tipo de empresas en estos temas de energías renovables y en temas de subestaciones y campos electromagnéticos, más o menos para que identifiquen el perfil. En esta charla, nuevamente que hemos denominado, y nos vamos a enfocar en las energías renovables y en la eficiencia energética, la hemos dividido en 4 grandes, digamos, ejes temáticos. Una introducción en donde hablaremos, si se quiere, un poquito del panorama de las energías renovables y un poco de la necesidad del uso de las energías renovables, todo, digamos, como teniendo en cuenta y contemplando la transición energética, ¿no? Que desde hace unos años está pues como en la agenda de los diferentes países, inclusive regiones y del mundo entero. Me parece que se ha venido hablando y hoy en día ya está plenamente justificada la transición energética en los diferentes países. Hablaremos de 2 grandes tipos de energías renovables, que son la energía solar y la energía eólica. No por capricho, si se quiere, sino más bien teniendo en cuenta que
definitivamente son los dos grandes tipos de energías renovables no convencionales que se han venido posicionando tecnológicamente y desde el punto de vista financiero, pues son las que resultan ser por ahora más atractivas y por eso pues hemos dedicado o nos dedicaremos a hablar acerca de estas dos. Y finalmente, unas pequeñas palabras acerca de algo que pues es muy importante y que va de la mano del uso de las energías renovables, inclusive si lo analizamos incluso de forma temporal, puede que sea previo al uso de las energías renovables, que es los temas de eficiencia energética. ¿Listo? Entonces, eso es como digamos la agenda que tenemos preparados para el seminario. Y entonces vamos a empezar con una pequeña introducción donde hablaremos de un contexto y de transición energética. Siempre que vamos a hablar de estos temas de energía, a mí me gusta arrancar o de transición energética o de energías renovables o energías inclusive convencionales o no renovables también aplica, pues aparece el concepto de energía. Y energía entendida como el concepto físico, no tanto como de pronto un poquito la vulgarización, si se quiere, del término, sino desde el punto de vista físico, pues siempre que hablamos de energía, el concepto que aparece es el concepto de transformación. A partir de describir un sistema, bien sea, por ejemplo, en función de su posición o de su movimiento, potencial, cinética serían los ejemplos de esas energías, pues hablamos de la descripción de una propiedad de un sistema y cómo va a evolucionar en el tiempo. Entonces siempre va a aparecer la palabra transformación. Desde que el ser humano, digamos, empezó a tener en cuenta el uso de la naturaleza para su propio beneficio, pues hemos tenido la posibilidad de transformar unas fuentes primarias de energía en un uso, pues digamos que nos ha permitido tener un desarrollo que hoy en día se busca que además sea un desarrollo sostenible. Algo interesante en la transición energética que se habla hoy en día, la industria 4.0, los procesos de digitalización, hacen parte de todo ese fenómeno que es la transición energética y lo que llamaríamos nosotros la cuarta revolución industrial. Entonces, si uno habla de revolución industrial, pues entonces tiene que tener en cuenta los procesos e incluso sociales que se han desencadenado a lo largo de la historia en el ser humano. Y a partir, digamos, ustedes analizan acá en esta línea de tiempo, el común denominador ha sido un avance tecnológico eh, generando a su vez unos cambios en la relación entre producción y consumo que tenemos con los diferentes productos y todo ese, digamos que el primer cambio que generó eso fue la primera gran revolución industrial, entonces aparece la máquina de vapor eh, y todo lo que pues se generó a partir de estos cambios, particularmente en el Reino Unido, y la automatización, si se quiere, de algunos procedimientos que previamente teníamos que usar la fuerza directamente de los seres humanos para llevarlos a cabo, pero en este caso entonces estamos empleando algunas maquinarias que se desarrollaron gracias al uso de esta máquina. Una segunda gran revolución industrial, entonces, por supuesto, el uso de la energía eléctrica. Entonces, ya cuando estamos hablando la segunda mitad del siglo XIX en adelante, entonces, toda la aparición y, digamos, si se quiere, la consolidación de lo que se llamó también la segunda gran teoría de unificación de la física, que es el electromagnetismo. Entonces, todas las leyes que ya se habían planteado por Gauss, por Faraday, pues ese compilado que hizo Maxwell, digamos que determinó el completo entendimiento de las leyes del electromagnetismo, lo que nos permitió hacer uso de la energía eléctrica y aparece un gran invento de Edison, ¿sí? La bombilla eléctrica. Entonces, con la bombilla eléctrica tengan en cuenta que el ser humano pasa de tener una vida, si se quiere, que desaprovechaba la oscuridad, desaprovechaba la noche, porque no teníamos acceso, nuestra visión no nos daba para hacer uso digamos, muchos procedimientos que podíamos aprovechar en ese tiempo, en esas horas del día, porque no teníamos la iluminación. Hoy en día, pues ya, por supuesto, a partir de acá, tenemos la iluminación artificial, en este caso, gracias a la bombilla eléctrica, entre otros. Pues digamos, desarrollos también sociales que se derivaron de esto, pero definitivamente el uso de la energía eléctrica me parece que es el gran denominador en esta, común denominador en esta segunda revolución industrial. Y hoy en día todavía, porque vamos a ver unas características y ustedes me van a decir si estamos o no, o hemos superado o no, esa llamada tercera gran revolución industrial,
que, digamos, se caracteriza, por supuesto, aparecen los ordenadores, todo, si se quiere, esa revolución electrónica que aparece con el uso de un transistor, la aparición de los diodos, la Internet y, por supuesto, el uso de las energías renovables. Todo esto no es, de alguna manera, totalmente aceptado, pero se le llama, gracias a Paul Crutzen, un Nobel de Química, Paul Crutzen llamó el antropoceno, una nueva era, inclusive geológica, determinada por los cambios que el ser humano ha generado en el entorno. Eh, Aparece una agenda, digamos que ya muchos de ustedes yo creo que la conocen, Agenda 2030, las Naciones Unidas se ponen de acuerdo sobre todo aparece un concepto de sostenibilidad, ¿no? Los desarrollos tienen que ir de la mano de una sostenibilidad. Y digamos que la humanidad, o por lo menos nuevamente las Naciones Unidas, nos pusimos de acuerdo en 17 grandes objetivos, con, por supuesto, unos objetivos específicos que están subyacentes, pero estos grandes 17 objetivos de alguna manera determinan el camino a seguir en una agenda que pretenda un desarrollo sostenible. Eh, Son tan importantes cada uno de ellos y también tener en cuenta que no son islas, no es que se trabaja independientemente, pero son tan importantes cada uno de ellos y es tan importante el papel que se le da al uso de la energía asequible y no contaminante, la energía renovable, que justamente el séptimo objetivo pues lo contemplan las Naciones Unidas para trabajar en función del uso de las energías renovables. Como les decía, no son islas, entonces trabajar y fomentar y generar esfuerzos para el uso de la energía asequible y no contaminante, pues va de la mano de forma inherente de una acción climática, de una producción y consumo responsable, va de la mano de salud y bienestar, entre otros, ¿listo? Ahora, justamente las energías renovables, si analizamos un poquito las estadísticas, pues podemos ver que esto es a final del año pasado, o sea, del 2023, que se contemplan estadísticas hasta el 2022, presentadas en el 2023. Lo que es claro es el incremento del uso de las tecnologías y del uso de las energías renovables directamente. Eh, a su vez, el decrecimiento del uso de las tecnologías no renovables, ¿sí? O por lo menos en tendencia, como se va a ver. Eso lo que genera es que en porcentaje haya un mayor porcentaje del uso de las energías renovables en, si se quieren, nuestras matrices energéticas. ¿Listo? Esto, pues digamos, en una unidad que es gigavatios en capacidad instalada. Esto es directamente capacidad instalada, cómo han ido incrementándose desde, digamos, inicios desde los años 2000 hasta la fecha. Ahora, dentro de esta gráfica me gusta porque dentro de ese crecimiento, ojo, esto no es que todo el 100% sea el crecimiento, dentro del crecimiento de renovables, ¿cómo está distribuido? Entonces, claro, por supuesto, hay tecnologías de transporte de baja emisión de carbón. En los edificios, particularmente el enfoque, si ustedes se fijan, es en solar térmica y calentamiento de agua. Y esa porción, ese 57% de energías renovables, está distribuido casi que equitativamente, casi, en un 42% en solar fotovoltaica y 39% en eólica onshore, que es, digamos, costa adentro, si se quiere. ¿Listo? Después empieza a aparecer ese desarrollo en offshore, que sería tecnología eólica costa afuera, todo el desarrollo en bioenergía, hidroeléctricas, pero tener en cuenta que estas hidroeléctricas no son las hidroeléctricas de gran embalse, sino que muchas de ellas pueden ser a filo de agua, las que se llaman las run-of-river, o las de bombeo, digamos, reversible, que se llaman, ¿no? Las pump hydro. Entonces aquí se ve claramente y por qué el enfoque es el que se le está dando a las energías solar fotovoltaica y a la eólica. Entonces, todo esto, como les decía, va en función de un desarrollo sostenible de la sociedad. Entonces, a mí me gusta mucho como el Consejo Mundial de Energía presenta el desarrollo de la sociedad en lo que se denomina, o ellos denominan el trilema energético. Un triángulo que en la medida que sea equilátero va a ponderar de igual manera estos tres ejes que están representados en los vértices del triángulo, la seguridad energética, igualdad energética y la sostenibilidad medioambiental. Por supuesto, cuando se habla inclusive de transición energética, particularmente la transición energética justa, la Fair Energy Transition, pues
se entiende esa transición energética también como una oportunidad para que todos nosotros tengamos acceso al uso de la energía, pero que además sea la fuente de poder, digamos, suplir o recortar algunas diferencias que se pueden presentar en la sociedad, incluso desde el punto de vista social. Es claramente sabido que el uso de la energía eléctrica y el acceso a la energía eléctrica brinda y es un medidor de cómo nosotros tenemos un, digamos, un nivel de vida adecuado. Una sociedad, un país, un barrio que no tenga acceso a la energía eléctrica, pues no va a tener unas condiciones de desarrollo hoy en día, sobre todo en la actualidad, como sí lo tendría una sociedad que sí tenga acceso a la energía eléctrica y todas las bondades que de ella se desprenden. Igualdad energética, seguridad energética, entonces por supuesto que se garantice una energía confiable y sobre todo también entra el papel de la resiliencia de nuestros sistemas ante el ingreso y la incorporación de estas fuentes de energía renovable que por su naturaleza son inherentemente variables en el tiempo y tienen unos problemas, digamos, técnicos asociados. Y sostenibilidad ambiental, por supuesto, de modo nuevamente casi que inherente a las energías renovables y si se quiere casi que el origen, la gestación de las energías renovables, pues están en función de una acción climática y son proyectos que aportan, de alguna manera no, claramente aportan a una reducción, por ejemplo, de gases de efecto invernadero comparados con una tecnología convencional, o, como se dice en Colombia, o fósil a nivel global. Bueno, entonces en Colombia, cuando ya nos pasamos a Colombia, esta es nuestra matriz eléctrica, no energética, sino eléctrica, porque esto hace parte solamente del sistema interconectado nacional. Pues ya estamos próximos, esto ya estamos, súmenle unos 600, casi 700, si mal no estoy, la última vez que vi, megavatios de capacidad instalada. Es decir, ya estamos próximos, seguramente en este, digamos, en este gobierno y en estos años, se va a alcanzar ese hito que se tenía de tener los 20 gigavatios de capacidad instalada en Colombia. Ya estamos, fíjense que ya estamos próximos, llegando a los 20.000 megavatios, dentro de los cuales todavía, si ustedes se fijan, pues hay una gran dependencia de la energía hidráulica. Aparece por ahora, esto solamente es Gepirachi, nuestro parque eólico ahí en La Guajira, pero por supuesto hay una gran cantidad de proyectos que estarán próximos a ingresar de energía eólica y también, por supuesto, los proyectos de energía solar que ya suman, pues fíjense, unos 400 megavatios, o sea, ya estamos del orden de un Quimbo, ¿no? Una central hidroeléctrica de esa naturaleza. Eh, bueno, dentro del sistema interconectado nacional. Eso es como actualmente nuestra potencia instalada. ¿Para qué va a aportar eso? Bueno, nosotros somos un país en vía de desarrollo, es decir, nuestro consumo energético está aumentando y va a seguir aumentando en el tiempo. Y entonces necesitamos cada vez más acceso a la energía eléctrica para ese desarrollo sostenible del cual veníamos hablando. Actualmente, Colombia consume del orden de unos 230 gigavatios hora al día, lo que equivale al orden de unos más o menos, obviamente eso depende de cada día, de cada mes, del orden de casi unos 80 teravatios hora al año. En la medida que aumente el tiempo, pues más energía cada vez se va a requerir. Y entonces entra la pregunta, bueno, ¿cómo vamos a abastecer esa creciente demanda de energía? Ustedes ya vieron lo que ha pasado en Colombia con digamos, la construcción de esas grandes centrales hidroeléctricas, ¿no? Tiene unos problemas asociados también ambientales y bueno, ni hablar de lo que ha venido pasando con esas grandes hidroeléctricas. El tema de las termoeléctricas, por ejemplo, a carbón, pues no estaría muy de la mano el discurso que tenemos actualmente justamente con la Agenda 2030 y otro tipo de compromisos medioambientales que tenemos como país, que siguiéramos construyendo centrales donde se quema carbón, casi que como lo hacíamos desde la primera revolución industrial, allá cuando teníamos la máquina de Watt, eh, la máquina de vapor, pues hacía eso, quemaba un combustible fósil, pues yo creo que hoy en día seguir pensando en esa alternativa como solución para generar energía eléctrica es viable, nos sirvió para el desarrollo actual, pero hoy en día pues hay otras alternativas que no son tan perjudiciales para el medio ambiente. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, no tengo termoeléctricas, no tengo hidroeléctricas de gran embalse, ¿qué me queda? Pues justamente me quedan estas metas, por ejemplo, que tiene Colombia como país y la región, América Latina y como les digo, el mundo, de
diversificar esa matriz eléctrica y un fuerte compromiso con una incorporación de grandes proyectos de energías renovables. ¿Listo? Bueno, eh, para empezar con pues digamos, análisis que estamos haciendo en los nuevos sistemas de potencia, ustedes ven que sistema de potencia, pues es ese sistema donde se tiene el manejo de todas las etapas de energía eléctrica, que va desde la generación, pasando por la transformación y digamos, las subestaciones, las transformaciones con los transformadores, por supuesto, las líneas de transmisión, posteriormente las nuevas subestaciones, hasta llegar a los centros de distribución, e inclusive hasta el consumo domiciliario. Todo eso es lo que nosotros llamamos el sistema de potencia. Bueno, ese sistema de potencia naturalmente o tradicionalmente estaba integrado de una manera vertical, en donde el usuario pues, realmente no tenía la capacidad de interactuar con el sistema, lo que pasaba más arriba, sino que simplemente, de hecho, la palabra pues es muy diciente, éramos considerados directamente cargas para el sistema eléctrico, cargas que deben ser suministradas o deben ser alimentadas, suplidas. Hoy en día, con estos nuevos sistemas de potencia, pues un usuario va a tener, no, ya tiene, por lo menos en Colombia, la capacidad de no solamente ser un autogenerador, de autoabastecer su demanda de energía eléctrica, sino tener la capacidad de generar excedentes y devolvérselos a la red. E inclusive comercializarlos o próximamente, ojalá, con vecinos, no solamente con la red eléctrica y digamos, las empresas operadoras, sino también pues, lo que se llaman estas comunidades energéticas, donde nos permite interactuar entre todos nosotros antes de integrarnos con la red eléctrica, es decir, construir miliredes, microredes y posteriormente conectarnos a toda la red eléctrica. Entonces, este sistema, nuevo sistema de potencia, va a tener estas 4Ds. Por su naturaleza, con incorporación de energías renovables, descarbonizado. Bueno, aquí hago un asterisco o pongo un asterisco porque también hay un plan y es muy fuerte si ustedes de pronto están pendientes de la UNA, de la Unidad de Planeación de Unión Energética, también aparece, y aquí no es fortuito que esté el símbolo de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque es una energía a la cual se le está apostando. Si ustedes vieron la última convención climática, el último COP que hubo, pues al 2050 está contemplado triplicar la capacidad en energía nuclear a nivel global. Es una energía, claro, tiene algunos fuertes contradictores, pero no hay que olvidarnos de que es una energía fundamentalmente verde. No es una energía renovable, evidentemente, pero sí es una energía que no tiene, eh, digamos, contaminación asociada desde el punto de vista de generar gases de dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, bueno, el tema de descarbonización está presente y por eso también menciono el tema de la energía nuclear. Digitalizado, bueno, todo el fenómeno de digitalización, y las bondades que digamos, que podemos llegar a tener con un sistema digitalizado, pues no solamente en el sentido de reemplazar cables de cobre por fibra óptica, sino todo lo que implica desde el acceso a las comunicaciones, generar protocolos de, digamos, idiomas comunes para interactuar entre dispositivos y, bueno, todas las bondades que esto representa. Distribuido, por supuesto, que la generación no sea solamente centralizada, sino que esté mucho más inclusive próxima a los usuarios, a las cargas, y democratizado en la medida que todos nosotros, digamos, ustedes y yo y todos, tengamos acceso a ese sistema eléctrico. Este árbol que pues lo uso bastante y lo usamos bastante, pues es el árbol en donde están todas las tecnologías de energías renovables y cada vez que uno arranca a hablar de una nueva tecnología renovable, sobre todo no convencional, pues es ideal mencionar todo, digamos, las vertientes y si ustedes se fijan, pues la energía solar es el eje fundamental dentro de todas las energías. Y justamente en este webinar vamos a empezar a hablar particularmente de la energía solar fotovoltaica, esa captación fotónica, también un poco quizás de la energía solar térmica, que sería una captación directa, pero a partir no del efecto fotoeléctrico, sino de unos fenómenos asociados físicos diferentes, y energía eólica, que es una captación de la energía solar indirecta, ¿vale? Entonces, para eso, yo le voy a dar paso a Daniel para, bueno, él se va a presentar y ahorita ya vuelvo con ustedes, ¿vale?
Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias a todos por estar conectados aquí en el webinar de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Eh, soy Daniel González, soy ingeniero electricista, máster en ingeniería electrónica. También soy especialista en transformación energética con Javier, somos auditores internos. Trabajamos varios temas en conjunto, dentro de ellos hacemos parte del grupo de investigación MEP, soy el coordinador del laboratorio de energía, somos coordinadores con Javier y conferencistas del Diplomado de Energías Renovables, que de pronto al final les hablaremos un poco. Hemos trabajado como asesores en varios proyectos de energías renovables y bueno, pues hoy voy a estar acompañándolos aquí en esta parte del webinar. Y para conectar un poquito con lo que estaba hablando Javier, pues solo mencionaré, para no dejar aparte los sistemas solares térmicos, algunas de las aplicaciones típicas de ellos, que básicamente aquí a la derecha tenemos una arquitectura que se utiliza mucho para optimizar todo el tema climático, ¿sí? Las climatizaciones de las diferentes estructuras, entonces aprovechan los recursos, las formas de las estructuras para hacerlo más eficiente. Especialmente hay lugares donde hay estaciones donde se vuelve esto mucho más relevante y hay muchas aplicaciones al respecto. Otra aplicación que no podemos dejar de lado son los colectores térmicos. Entonces, los concentradores térmicos, perdón, los que están en la mitad, ya hablo de los colectores que están a la izquierda. Los concentradores térmicos básicamente es una forma de producción de energía térmica convencional, ¿sí? Si ustedes ven ahí toda esa cantidad de paneles centrados, como enfocados, básicamente lo que están haciendo es aprovechando todo ese recurso térmico y focalizándolo en el punto, en esta torre central que se ve aquí. Y básicamente, pues las temperaturas en este punto pueden ser fácilmente los 800 grados o más. Y pues eso va asociado con unos fluidos que pueden soportar esas temperaturas que finalmente van a entrar en contacto con otro tipo de fluidos. Se va a producir el fenómeno de evaporación, vapor a alta presión y eso pues estará acoplado a una turbina, acoplado finalmente a un generador para producir energía eléctrica de manera convencional como lo hace una térmica convencional. Y los colectores que también son los que ven ustedes aquí a la izquierda, que es otra de las aplicaciones de este recurso solar térmico, donde básicamente se aprovecha directamente la temperatura para entrar en contacto con fluidos. De estos existen varias aplicaciones, hay de circuitos cerrados, circuitos abiertos, dependiendo de la temperatura que se necesite. Se puede usar para aguas sanitarias, por ejemplo, piscinas, hoteles los utilizan mucho. Hay varias aplicaciones que son bastante interesantes al respecto. Y ahora, entonces, para no extendernos, vamos a empezar a hablar un poco ahora sí de la energía solar fotovoltaica. Y lo primero que nos encontramos acá son las diferentes topologías de las plantas solares fotovoltaicas. Entonces, las principales son las tres que vemos ahí al comienzo, la 1, 2, 3. Hay otro tipo de aplicaciones que simplemente las voy a mencionar, pues existen hoy en día ya prototipos, inclusive vehículos, carritos de golf que funcionan a partir de plantas fotovoltaicas, de celdas fotovoltaicas. Entonces, pues hay otro tipo de aplicaciones que son pues muy específicas. También está el alumbrado público donde encontramos ya sistemas como algunos de los que vamos a hablar más en detalle, concentrados en algún, por ejemplo, los postes de alumbrado. Ellos tienen sistemas aislados ahí, todo lo que contiene un sistema aislado lo tienen ahí, de manera reducida y muy simple. Entonces, pues son otro tipo de aplicaciones que también se pueden encontrar. Pero ya para hablar ahora sí de manera general de las plantas fotovoltaicas, las tres principales topologías vienen siendo los sistemas aislados de la red. Estos sistemas aislados de la red, voy a ir pasando y ya les comento los otros dos, son ideales para zonas no interconectadas. Nosotros acá en la universidad y especialmente en el laboratorio de energía y todo el programa de ingeniería eléctrica, pues le ha hecho una apuesta muy importante al tema de las energías renovables. Y para cada una de estas aplicaciones, pues tenemos instalaciones en nuestros laboratorios. Hay forma de manipular los equipos, hay otras plantas industriales que más adelante les mostraremos, pero pues es una oportunidad muy interesante poder tener contacto con este tipo de soluciones.
Entonces, la topología de sistemas aislados de la red, pues como su nombre lo dice, es para zonas donde no hay energía eléctrica, ¿sí? Allá donde queremos llevar energía eléctrica no existe ningún tipo de generación. Estos sistemas se caracterizan porque tienen un respaldo, un almacenamiento que les va a dar ese backup en los momentos que no haya radiación solar. ¿Listo? Entonces son sistemas que pueden alimentar cargas tanto de corriente directa como de corriente alterna, que son, digamos, las dos típicas que encontramos en los sistemas eléctricos. Normalmente todas las redes eléctricas trabajan en corriente alterna, pero la gran mayoría de equipos de electrónica que utilizamos, computadores, televisores, celulares, funcionan con corriente continua. Entonces, la gran mayoría de sus componentes. Entonces, pues hay unas transformaciones y lo traigo a colación porque es que los sistemas fotovoltaicos pues producen la energía en corriente directa. Entonces, uno perfectamente podría tener cargas que son directamente en DC y pues no necesita tantos equipos. ¿Listo? Existen también otros sistemas que son los conectados a la red. Son sistemas que van a depender de la red eléctrica. Son sistemas que están diseñados para generar un ahorro en nuestras facturaciones, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una fábrica y estoy consumiendo y pagando no sé cuánta plata de facturación por energía, pues básicamente con estos sistemas podemos generar un ahorro, disminuir esos costos de energía que estamos consumiendo. Aquí en la universidad pues tenemos varios sistemas, diferentes tecnologías. em, Se pueden hacer estudios, inclinaciones, temas de suciedad, temas de seguimiento de los paneles, comparación de tecnologías. Aquí ustedes ven tres tecnologías diferentes de paneles. Ahí hay policristalinos, monocristalinos y amorfos, que son las más convencionales. También tenemos otros paneles que son de media celda en las instalaciones industriales que les mostraré más adelante. Importante en los sistemas conectados a la red, son sistemas que dependen de la red eléctrica, no son sistemas que respalden la energía, es decir, que si pierden la referencia, pues ellos van a dejar de funcionar, ¿sí? Entonces puede estar la mejor radiación, el mediodía con su mejor momento, pero van a perder la referencia y pues no nos van a suplir la energía, ¿cierto? Pero también hay que aclarar que estos sistemas están diseñados para redes eléctricas estables. Entonces, en la medida que yo tenga de pronto excedentes, por ejemplo, hice mi instalación y no estoy utilizando toda la energía que produzco, pues yo puedo coger esos excedentes de la energía y la resolución actual no lo permite, se pueden hacer estas entregas de esos excedentes y entonces entregamos esa energía a la red eléctrica y después en las horas nocturnas o cuando no haya radiación, solicitamos esa energía nuevamente. Entonces, todas esas transacciones hoy en día son permitidas, están las resoluciones actuales, cuáles son los requisitos para poder hacer este tipo de intercambios. Todo está ya completamente regularizado. Y el tercer sistema se llaman los sistemas híbridos, es la tercera topología. En los sistemas híbridos, básicamente lo que se tiene es una mezcla de diferentes tecnologías. Podemos tener, por ejemplo, solar fotovoltaica, energía eólica, podemos tener sistemas grid tie ahí conectados, integrarle una planta diésel si de pronto ya la tenían, no es el ideal, pero bueno, pues si ya se tiene de respaldo, pues se podría dejar como un plan B para alguna intermitencia que se pueda presentar. Entonces, estos sistemas híbridos son, digamos, los más complejos, los más que requieren mayor cuidado y selección de todos los equipos porque hay muchas más componentes y además de todas las componentes, hay algo que es muy importante y es la comunicación entre los diferentes equipos. Entonces, yo tengo paneles solares que están generando en corriente continua, tengo unos reguladores, puedo tener aerogeneradores pequeños. Normalmente los aerogeneradores son en corriente alterna, pero pueden tener un regulador que los tenga la salida en DC. Entonces podemos tener, por ejemplo, aquí ustedes ven un barraje de corriente continua. Ahí puedo tener también el almacenamiento de respaldo. Entonces fíjense que estos sistemas híbridos pues tienen varias fuentes. Lo que los hace interesantes es que en la medida que se vayan creciendo, pues se podrían convertir en una microred. Perfectamente funciona como tal. Yo tengo disponibles varios recursos.
los cuales tengo que optimizar, ver a quién le solicito, en qué momento, qué es mejor desde el punto de vista financiero, ambiental, según los parámetros que yo le haya configurado. Entonces, estos sistemas pues son mucho más complejos e interesantes, ¿no? En la universidad, pues como les decía, tenemos los tres sistemas que acabamos de mencionar. Están los sistemas off-grid, que es este que vemos aquí en la mitad, tiene obviamente el respaldo de las baterías. Están unos sistemas grid-tied, que serían estos dos. Hay unos con un inversor centralizado y otro con microinversores. Los microinversores, para que sepan la diferencia, básicamente cada panel está asociado con un microinversor. Entonces, pues el monitoreo independiente de cada panel es pues, mucho mejor. Yo puedo saber en el momento de alguna falla qué panel específico fue el que falló. En los otros tienen unas entradas, normalmente 2 o 4, depende del inversor. Y esas entradas, esos MPPT o seguidores de punto máximo de potencia, pues tienen unos strings y esos strings pueden tener diferentes cantidades de paneles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que tenemos acá en la universidad son 2 strings de 8 paneles. En el momento de alguna falla en alguno de los paneles, pues nos toca hacer una inspección en el sitio para saber cuál de los 8 fue los que falló dentro de los strings. Y ese tipo de situaciones se presentan. Hay otras alternativas que de alguna forma generan señales independientes, pero bueno, hay una cantidad de soluciones para todo y por supuesto lo más importante es que sean financieramente viables y entonces todo esto pues no se puede dejar de lado, se tiene que ver desde todos los aspectos, tanto ambientales, financieros, impacto eléctrico, entonces esto es supremamente interesante todo lo que hay detrás de estos sistemas. Y el que vemos a la derecha es el sistema híbrido. Eh, que es el que contempla básicamente las diferentes tecnologías y se pueden acoplar ahí diferentes fuentes de generación. Y pues obviamente ya les comenté el tema de la administración de estos recursos, es supremamente interesante. Y existen herramientas de cómputo con lo cual se hace optimización de los recursos. Entonces, ahora más adelante de pronto les mencionamos algunas. Y aquí lo que estamos viendo es los dos sistemas industriales que tenemos acá en la universidad. Hay un sistema de 102 kilovatios pico que es propio de la universidad, que es el que vemos al fondo en el bloque H. Este bloque que está al fondo se llama el bloque H. Y el bloque I, que es donde nosotros normalmente estamos ubicados, están nuestras oficinas, está el laboratorio de energía. Y en la parte posterior, acá casi no se ven, pero allá están los paneles que les mostré anteriormente en nuestro laboratorio de energía. Y esa es otra instalación en el bloque I de alrededor de 172 kilovatios pico, eh, la cual está en un modelo PPA, que es un modelo que básicamente hay un proveedor que es el dueño de los equipos, ¿sí? En nuestro caso, nuestro proveedor de energía es Celsia, entonces pues hicimos un convenio con Celsia, ellos hacen la instalación en la universidad y básicamente eso nos genera unos beneficios en disminución de los costos de la energía y obviamente pues ellos garantizan su retorno con la venta directa de esta energía acá a la universidad. Entonces es un beneficio mutuo, lo cual es un modelo bastante interesante cuando no se quieren hacer inversiones directas y no se tiene el capital. Digamos acá, pues tuvimos las dos experiencias que son muy interesantes. Este es el sistema propio. Obviamente aquí los espacios eran mucho más amplios. En el sistema PPA se quería optimizar obviamente el recurso y tener el área mayor disponible siempre y cuando cumpliera con los requisitos de la universidad y entonces por eso se hizo todo el diseño bajo esas premisas. Em, Básicamente, nuestro sistema, el propio, pues tenemos acceso completo. Al otro sistema tenemos un acceso parcial, pero pues tenemos acceso a mucha información. En el nuestro, además de tener pues acceso a todos los tableros de control, podemos hacer maniobras, podemos hacer diferentes mediciones de los parámetros que se tienen. Estos equipos tienen unas plataformas para poder verificar el estado de los equipos, verificar cómo ha sido su comportamiento, cómo es la producción de energía y cómo se comporta en el tiempo versus, por ejemplo, los diseños que uno hizo preliminares y uno puede hacer comparativos de esos rendimientos, cómo han sido.
Además de esta plataforma, que es lo normal que tendría cualquier instalación, está una estación meteorológica que para nosotros es supremamente interesante. Esta estación meteorológica es la que vemos acá en la parte superior, nos permite tomar varias medidas y desde nuestro punto de vista académico, pues es supremamente valioso para analizar mucho mejor todos los datos que obtenemos. Podemos tener mediciones de temperatura ambiente y temperatura de la celda como tal, de los paneles. Tenemos los datos de irradiancia, por supuesto, dirección y velocidad del viento, que también es muy importante para los aerogeneradores que tenemos asociados, por ejemplo, al sistema híbrido. Entonces, esto nos permite pues, estar monitoreando nuestros sistemas todo el tiempo y lo que les comentaba hace un momento, verificar cómo ha sido el comportamiento versus lo que pronosticábamos. Entonces, estos son datos supremamente interesantes. Y cuando uno no tiene, por ejemplo, acceso a una estación meteorológica, pues le toca buscar otro tipo de alternativas para buscar el recurso disponible, ¿cierto? Entonces, pues existen aquí en Colombia, directamente con el apoyo del IDEAM y de la UCME, está el Atlas de Radiación Solar, está el Atlas del Viento, y también hay un atlas climatológico, pero digamos que los que más utilizamos nosotros son los de radiación solar y los del viento. No son las únicas plataformas, por supuesto, las nombro acá porque son las plataformas nacionales, pero hay plataformas de la NASA y otro tipo de plataformas que son muy utilizadas también. Y también las que están acopladas, digamos, a los software, ¿no? Los software tienen algunos beneficiarios o algunos convenios y entonces pues utilizan algunas de las plataformas. Y para cerrar estos temas de las topologías, pues básicamente repasarles, porque es que uno tiene que tener claridad para qué es cada una de esas topologías, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un sistema off-grid, que es el que tenemos aquí en la mitad, los sistemas off-grid son sistemas de suministro de energía, por eso son ideales para zonas no interconectadas. Los equipos generan ondas de tensión, es decir, generan la señal de voltaje, ¿sí? Son completamente autónomos, no dependen de nadie, ¿sí? Tienen el inconveniente de que necesitan un respaldo y eso es a partir de baterías y eso pues obviamente encarece los sistemas, las garantías se disminuyen y bueno, todos esos temas que hay detrás que son supremamente interesantes de analizar. Los sistemas on-grid o conectados a la red son sistemas de ahorro donde las redes eléctricas son bastante estables, ¿cierto? Allá es donde se tienen que utilizar. Obviamente no necesitan generar la onda de tensión porque ya está en la red eléctrica, ellos la toman como su referencia. Por eso les decía que cuando la pierden, pues ellos simplemente no tienen cómo comparar y pues no pueden entregar la energía. Listo, no tienen cómo sincronizarse. Entonces ellos lo que hacen es una onda de corriente que finalmente lo que hace es inyectar la energía. Y están diseñados, como decía, para ahorrar, disminuir esos costos de energía que están facturándoles mensualmente. Y los sistemas híbridos, como tienen diferentes fuentes de alternativas, tienen eólica, tienen baterías, tienen solar, pueden tener un diésel, por ejemplo. Entonces, pues, básicamente son sistemas de confiabilidad. Se utilizan normalmente donde las redes eléctricas son inestables, ¿sí? Entonces, allá donde yo necesito darle confiabilidad a mi sistema, porque de pronto tengo una fábrica que es bastante sensible a los cortes de energía, pues yo tengo que utilizar sistemas híbridos para tener confiabilidad de diferentes tipos de fuentes. ¿Listo? Y ellos, pues, por supuesto, pueden generar tanto onda de tensión como onda de corriente según las necesidades. Y pues detrás de todas estas topologías y de todos estos sistemas, pues como les he mencionado algunos datos, pues hay que ayudarse de las herramientas para poder diseñar estos sistemas. Es muy importante siempre tener todo el conocimiento preliminar para el uso de las herramientas. Esto es como una calculadora. Si yo no la conozco, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser mi resultado, pues poco provecho le voy a sacar. Entonces, aquí es muy importante uno tener un conocimiento preliminar para utilizar estas herramientas, las cuales son muy interesantes y les permiten inclusive hacer modelamientos en 3D, hacer análisis de sombras, en fin, hay muchas características que se pueden tener en cuenta y que en la medida que uno empieza a conocer todos estos temas, pues encuentra tantas variables que pues hacer estos cálculos manualmente pues se vuelve casi imposible, aunque hay personas que lo han hecho en algunos de nuestros cursos. Bueno, ahora les doy paso nuevamente a Javier para que les hable de la energía eólica.
Listo, gracias, Daniel. Bueno, muy bien. Entonces, les comentaba como para hacer un poquito de enlace con lo que veníamos hablando desde un comienzo, esa tercera gran revolución industrial, pues fíjense cómo Jeremy Rifkin, un economista, entre otras cosas, la define. Entonces es un cambio digamos, de paradigma que va a contemplar lo siguiente, un cambio en las energías renovables, una conversión de edificios en plantas de energía. Prueba de eso es, por ejemplo, lo que nuestro edificio, nuestros edificios que tenemos aquí, que usan las energías renovables, particularmente la energía solar fotovoltaica, como una planta directamente de energía, porque nosotros piensen ustedes que por la naturaleza del comportamiento de la demanda de energía aquí en la escuela, en una universidad, pues digamos un domingo que sea muy soleado, donde no hay personas en la universidad, pero sí los paneles van a estar generando energía, pues por supuesto vamos a tener la posibilidad de convertirnos en una planta de energía. Eh, ya, obviamente para hacer eso hay una previa inscripción de la universidad y del proyecto como autogenerador y como generador con excedentes, cosa que ya tenemos. Otra característica, la tercera, él habla de baterías recargables, hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento de energía, los vectores energéticos que pueden estar presentes en esta transición energética, tecnologías de redes inteligentes, redes de distribución inteligente y además transporte basado en electricidad masivo, pero también transporte individual. Entonces, los vehículos eléctricos, desde el scooter, la bicicleta o el vehículo como tal eléctrico, hasta trenes de movilidad, digamos, masivo. Esas son las características que definen la tercera revolución industrial. Entonces, fíjense que a veces uno habla de quinta, sexta revolución industrial y pues me parece que está bueno pues, tener en cuenta los pasos, por lo menos que se vislumbran y si se han superado o no para llamar una cuarta revolución industrial o quinta o sexta, como uno oye hablar por ahí a veces. Entonces, de la energía nuclear, perdón, la energía eólica eh, es muy atractiva, particularmente si ustedes lo analizan por la disponibilidad del recurso. Es lo primero que uno se le viene a la mente. La energía eólica, a diferencia de la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, o la energía solar en general, pues tiene la particularidad de que el viento sopla durante todo el día, no solamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde en un lugar, digamos, como en Colombia, ¿no? En un país donde tenga, digamos, estaciones, pues va a depender de invierno o verano la duración de las horas de brillo solar o que yo pueda aprovechar. El viento no, el viento tiene esa posibilidad. Además, por ejemplo, el tema de, si se quiere, el aprovechamiento del espacio. No es lo mismo tener una turbina eólica, por ejemplo, offshore, que sea ya hoy en día estamos próximos a los 20 megavatios de una sola unidad. Imagínense el tamaño de esas unidades comparado, o sea, calculen el espacio que se requeriría con paneles que hoy en día estarán del orden de los más de su capacidad instalada, serán cada uno unos 700 vatios, un poquito más algunos. Pues calculen cuánto espacio se requeriría para tener esa misma capacidad instalada en paneles solares que en turbinas eólicas. Entonces hay ventajas, pero por supuesto también habrán algunas desventajas y pues de eso se trata, justamente cuando uno hace una comparación. Esta gráfica, las dos me gustan muchísimo, la de la izquierda porque pues representa justamente el comportamiento y el motivo, si se quiere, del Nobel de Física de Einstein, que es la hermenéutica de la generación y transformación de la luz. Básicamente lo que se llamó el estudio y el desarrollo del efecto fotoeléctrico, la explicación teórica, uno de los principios o de los primeros principios físicos que se estudian con la mecánica cuántica, por ejemplo. Entender la luz como partículas, como compuesta por fotones y a una, a una diferente frecuencia. En física para nosotros la luz es la frecuencia de la luz es un color. Entonces, en la medida que aumenta la frecuencia, aumenta el color, aumenta el contenido energético y voy a ser capaz de liberar electrones que en un circuito cerrado es lo que se llama una corriente eléctrica de conducción. Otro alemán, de nombre Albert también, determinó, digamos, una imposición física, estableció ya no con una mecánica digamos, cuántica y una física moderna, sino que todo lo contrario, con unos principios básicos newtonianos muy simples,
una limitante, que es lo que hoy en día se conoce como la ley de Betz. Pero digamos que la ley de Betz, más allá de la limitante, de pronto algunos sabrán, de ese casi 60% máximo del aprovechamiento de la energía cinética incidente a una turbina eólica y lo que yo puedo desarrollar. Pues lo que me interesa, lo que les digo, ese 59, casi 60% es básicamente 16/27. Lo que me interesa es cómo el aprovechamiento de la potencia está en función de la densidad del fluido, en este caso del viento, del área, por eso pues cada vez se hacen turbinas eólicas más grandes, y del cubo de la velocidad. Entonces, es interesante ver cómo ante una localización particular, pues yo no puedo, no controlo la velocidad del viento, tampoco controlo la densidad del aire, pero sí puedo controlar el área que voy a abarcar para aprovechar esas corrientes de aire. También hay que tener en cuenta qué tipo de corriente de aire eh, voy a poder aprovechar. No es lo mismo un fluido, digamos, laminar que un fluido con turbulencias, ¿no? Entonces, el mensaje es que a mayor área, fundamentalmente, voy a tener una mayor potencia. ¿Listo? Después hay una, digamos, clasificación desde el punto de vista de, particularmente acá la primera gran clasificación es de cómo gira la turbina en función de un eje, si el eje está vertical o si el eje está horizontal. Pero después, inclusive dentro de las de eje horizontal, yo podría tener turbinas de una pala, de dos, de tres o de ese modelo de Estados Unidos, multipala, que particularmente para la generación de potencia eléctrica no es nada eficiente, pero sí para otras aplicaciones, en graneros, por ejemplo, que se usaron mucho. Importante tener en cuenta que la energía eólica, como digamos, el aprovechamiento de un recurso primario que es el viento, pues es mucho más antiguo que el aprovechamiento de la energía del sol, ¿sí? O por lo menos de la energía solar directa que incide sobre un semiconductor, ¿sí? Que sería la energía solar fotovoltaica. Bueno, esta gráfica pues es bastante interesante que relaciona unos coeficientes de potencia típicos de cada uno de los tipos de turbina con las velocidades de punta de pala de la turbina. Entonces, eso que ustedes ven acá, por ejemplo, la turbina Savonius o Darius, que son turbinas de eje vertical, ¿cómo se van a comparar con otras turbinas de eje horizontal, bien sea la de tres palas, la de dos palas, la de una pala o la de muchas palas, ¿no? Entonces hay una caracterización típica que desde el punto de vista mecánico inclusive, pues vale la pena analizar y entender las ventajas y desventajas del uso de cada una de ellas. Nosotros aquí en la universidad, y particularmente en el programa de ingeniería eléctrica, contamos con diferentes software que nos permite hacer análisis, no solamente del recurso energético y de producción energética, sino también de integración de todas estas energías en la red eléctrica. Pues digamos que no hay que olvidarnos que fundamentalmente el desarrollo de un proyecto de energías renovables, más allá de que tenga unas bondades ambientales, unos beneficios, si se quiere, civiles, arquitectónicos, mecánicos desde el punto de vista de novedades, inclusive tecnológicas, pues son proyectos que sirven para generar energía eléctrica. Esa es su función. Entonces, vale la pena hacer los estudios de integración en la red eléctrica de este tipo de energías. Entonces, tenemos software de la naturaleza de Neplan, TAP, Dixilent, que todos esos software nos permiten hacer ese tipo de estudios en las redes de baja, media y alta e inclusive extra alta tensión, hasta 500 kilovoltios, como por ejemplo Cuestecitas, es un típico ejemplo, subestación de 500 kilovoltios y las líneas de transmisión asociadas. Para estos sistemas híbridos que también Daniel ahorita les estaba comentando, en donde se integran diferentes fuentes de energía primaria, solar, eólica, pero también inclusive yo podría tener baterías o algún tipo de vector energético, pues entonces yo puedo usar un software para hacer el análisis no solamente energético, pero también financiero, un software de la naturaleza de Homer Energy, ¿sí? Que está enfocado en hacer la optimización de esos diferentes recursos y también en función de la parte financiera. Y ya enfocado específicamente en el análisis financiero, un software canadiense, es directamente el gobierno de Canadá, Redscreen, que es bastante versátil a la hora de hacer la evaluación rápida, digamos, de la factibilidad de un proyecto de energías renovables. Aquí tenemos en la universidad, esto es en el laboratorio de energía, un ejemplo de cómo sería la integración o cómo sería
el comportamiento de un sistema híbrido. En este caso vemos una turbina eólica, pero también va asociada con unos paneles solares fotovoltaicos, unas baterías, unos inversores, no solamente grid tie de conexión a red, sino también híbridos. E inclusive, si ustedes ven aquí en este esquema uninodal a la izquierda, podríamos tener una incorporación de, de grupos electrógenos que funcionen con diésel. Obviamente, lo que se trataría es de minimizar el uso de ese tipo de entradas de fuente de energía. Y también aquí no está, pero también podríamos tener la red eléctrica, ¿no? Un sistema híbrido que aporte confiabilidad donde la red eléctrica no sea muy fuerte. Finalmente, un pequeño apartado de eficiencia energética que le voy a dar la palabra a Daniel. Daniel. Muchas gracias, Javier. Eh, Bueno, pues sí, efectivamente, este es un tema que se entrelaza en todo lo que venimos hablando, pues siempre hemos dicho que tiene que estar de la mano la eficiencia energética, pero antes de hablarles, o mejor dicho, para entrar un poquito en contexto, aquí pues les voy a mencionar algunos de los retos a los que nos enfrentamos en nuestros sistemas eléctricos. Ustedes lo que ven acá básicamente es una curva de carga diaria típica que normalmente tiene este comportamiento, entonces básicamente el fuerte del consumo se da en las horas de la noche, que es cuando uno llega a la casa, prende las luces, empieza a cocinar o a hacer o ver el noticiero, ver televisión para prepararse para el otro día. Entonces es cuando uno más consume energía, entonces por eso se presentan estos picos en las redes eléctricas. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a integrar soluciones, por ejemplo, como el fotovoltaico? Pues fíjense que el fotovoltaico genera en unas horas donde esté la radiación, ¿cierto? Entonces, en esas horas de brillo solar posibles o en esa ventana solar. Y entonces ahí básicamente pues se va a disminuir esta carga porque vamos a dejar de consumir, ¿sí? Y entonces estos valles se van a incrementar, pero el pico continúa, ¿cierto? Entonces, pues ahí nos veremos enfrentados a otro tipo de retos. ¿Qué pasa cuando esto llegue al fondo? Bueno, ahí toca mirar qué soluciones hay. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, soluciones como la del almacenamiento, ¿cierto? Que hoy en día ya existen los sistemas de almacenamiento masivo, ¿cierto? Los Battery Energy Storage Systems o los sistemas BESS, con los cuales pues tenemos containers que fácilmente pueden tener 1 mega, 2 megas, depende de la capacidad que se requiera. Pues podemos almacenar bastante energía. Y un sistema de almacenamiento, pues sí, perfectamente nos serviría para mitigar este pico, porque pues yo normalmente cargo mi batería cuando tenga estos valles o sobreproducción, ¿cierto? Y pues la utilizo justamente en esas horas pico y entonces ahí ya podría, digamos que regularizar esta curva. Y básicamente, ¿por qué es un problema este pico? Porque eso implica que yo tengo que tener una infraestructura, unas inversiones de generación o unas plantas directamente de generación que tan solo voy a utilizar unas 2 o 3 horas en el día. Entonces, un negocio que funciona 2 o 3 horas en el día, pues es muy difícil de mantenerlo, ¿sí? Entonces, bueno, son retos que están ahí detrás de todas estas alternativas. La respuesta a la demanda, por supuesto, es otra alternativa. eh, y funciona hasta cierto punto porque obviamente cambiar las costumbres de las personas es bastante difícil. Eh, Cuando lleguemos al punto donde la facturación no la hagan horaria, ¿cierto? Hoy en día las exportaciones de energía se controlan de manera horaria, ¿sí? Y entonces ya se tiene en cuenta el precio de bolsa horario. Entonces estos son primeros pasos que en algún momento nos llevarán a que nuestra factura pues podamos ver nosotros en algunos países ya funciona así. Y pues yo puedo ver cuánto me vale el kilovatio a tal hora, a las 6 de la tarde, a las 7, pues obviamente será completamente diferente que a las 2 de la mañana o al mediodía. Y entonces esto obviamente repercutirá en soluciones de respuesta a la demanda un poco más grandes, ¿cierto? Pero hay iniciativas, por ejemplo, iniciativas como las de algunas empresas que decían apague el computador o la pantalla cuando saliera de la oficina o ese tipo de iniciativas que son soluciones que pueden tener buenas respuestas y las han tenido. Hay ejemplos bastante interesantes al respecto. Y finalmente, el tema de eficiencia energética. Cuando uno habla de eficiencia energética y mira esta curva, uno diría, uy, no, disminuir el consumo. No, realmente no es disminuir el consumo de energía, sino consumirla de una mejor manera.
¿sí? De una manera más eficiente. Y entonces el ejemplo típico que todo el mundo entiende es lo que pasaba con los bombillos incandescentes hace unos años, esas roseticas que generaban más calor que prácticamente iluminación, eran esos bombillos que eran o de 60 o de 100 vatios. Hoy en día podemos tener inclusive mucha mejor iluminación con los bombillos LED y básicamente el consumo de ellos se bajó a 9 vatios, 6 vatios, de pronto 12 vatios, ¿sí? Pero valores bastante insignificantes con respecto a los 100 que tenía o que requería un incandescente. Entonces, no se trata de disminuir la calidad, obviamente es mejorar la calidad, pero de una manera más eficiente. Y esto es muy importante y está entrelazado con todo esto que hemos venido hablando, porque ¿qué sentido tiene si yo tengo, por ejemplo, motor, y eso no aplica solamente para iluminación, sino para motores de alta eficiencia? Para hoy en día, ustedes lo ven en los electrodomésticos, en las neveras, en las lavadoras, ustedes ven una clasificación y ahí les colocan eh, una clasificación según el consumo de cada uno de estos electrodomésticos. Entonces, cada vez son más eficientes, requieren menos electricidad para dar las funciones y cada vez inclusive tienen hasta más funciones. Entonces, es utilizar los recursos de la mejor manera, inclusive con mejor calidad, pero con un menor consumo. Listo, eso es lo que está detrás de la eficiencia. Y entonces, básicamente, pues la eficiencia energética nos lleva a consumir menos, ¿sí? Pero manteniendo la calidad de la energía. Y al respecto, pues al integrar, por ejemplo, soluciones fotovoltaicas, soluciones eólicas, pues no tiene mucho sentido si uno no hace paralelamente una eficiencia energética. Si yo tengo una iluminación que es bastante ineficiente, que de pronto no tengo esas incandescentes, pero sí tengo algunas lámparas halógenas o algo, pues yo necesito primero hacer la eficiencia o de manera simultánea hacerla, que sería el ideal, ¿cierto? Entonces, mejoro mi sistema, lo vuelvo eficiente y además le coloco el sistema fotovoltaico. Eso sería, digamos, el ideal. Y por eso lo traemos a colación acá. Y al respecto, pues nosotros acá en la universidad tenemos una alianza con SGS, que es una academia que está autorizada para capacitar auditores internos en ISO 50001, como Javier y yo, pues ya lo somos. Básicamente esto es un convenio. Y entonces nuestro diplomado en el tercer módulo, pues básicamente tiene esta certificación como auditores internos en ISO 50001 y sistema de gestión energética y auditorías energéticas en ISO 50002. Entonces, esta es una oportunidad muy grande para los que les llame la atención estos temas de energías renovables y, por supuesto, detrás de estos temas de eficiencia energética, pues tienen que ir de la mano con las energías renovables y por eso están integradas en nuestro diplomado. Es un diplomado en energías renovables que está partido en 3 módulos. El módulo 1 básicamente está enfocado en los sistemas solares fotovoltaicos y térmicos. El segundo está enfocado en la parte eólica y las otras fuentes no convencionales de energías renovables, porque no podemos dejar de lado la mareomotriz, undimotriz, la biomasa y estos temas que son supremamente importantes en las energías renovables. Entonces, pues ya les hablamos de algunos de los software, Javier les habló también de otros. Aquí aparece uno nuevo que es SMA, que se utiliza también para soluciones fuel safe, donde se necesita disminuir el consumo de los generadores diésel típicamente. Entonces, pues hay software también de fabricantes que son bastante interesantes. Entonces, aquí en el diplomado, pues manejamos pues diferentes software según las necesidades. Se tocan temas desde las bases, porque pues no tienen que ser ingenieros electricistas con formaciones, digamos, en estos temas así tan profundos. Por supuesto, llevamos el diplomado a niveles bastante altos, se hacen diseños y se analiza el impacto a la red, pero partimos de lo básico, entonces es bastante interesante. Les damos las bases, por supuesto, se requieren bases para utilizar las herramientas de software. Entonces ahí las tenemos las herramientas para que ustedes puedan diseñar, ¿cierto?
le puedan sacar el mejor provecho a estas herramientas. Y hacemos análisis pues desde el punto de vista energético, saber cuánta energía voy a producir, el impacto eléctrico y por supuesto la parte financiera, porque no la podemos dejar de lado y ahí está incluida la parte ambiental también, que pues está ligada. Entonces, pues eso era lo que les traíamos para esta sesión. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si en el chat ya hay alguna pregunta. No, simplemente pues recordarles que pueden preguntar aquí haciendo uso del chat y que las grabaciones no se les va a enviar la presentación como tal, sino que se les va a enviar esta grabación, la grabación del webinar, a todos los participantes, todos los que se inscribieron, ¿vale? No sé si tengan preguntas, creo que no tienen acceso al micrófono, lo están diciendo, pero sí seguramente al chat, porque he visto que varios han escrito. Entonces no sé si tengan la posibilidad de escribir en el chat y nosotros les contestamos. Gracias, Daniel. Excelente presentación. Bueno, Juan, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta particularmente de lo que vieron o de lo que no presentamos? A ver, Felipe pregunta, ¿cuál es la viabilidad técnica financiera de estos sistemas en Colombia? Muy bueno. Obviamente, digamos que aquí hay que analizar el tamaño de la instalación. No es lo mismo yo instalar dos paneles con un inversor para alimentar de pronto el ahorro de energía de una carga muy pequeña, a diferencia de tener un megaproyecto, digamos, que sea de centenares de megavatios para un parque eólico. Eh, si hablamos de un proyecto típicamente de autogeneración del orden de 150, 200 kilovatios, ya estamos, gracias a esa reglamentación y a la regularización de las leyes, particularmente la CRE con la 174, nos permite que esos ahorros de energía viabilicen los proyectos dependiendo el tamaño, pero típicamente podría ser entre 4 o 6 años, dependiendo también la localización del proyecto, por supuesto, dependiendo si tiene, no sé, va muy de la mano de lo que uno pueda buscar. Hay inclusive proyectos y plantas que usan, además de los inversores, optimizadores. Eso tiene una producción de energía más alta, pero también tiene una inversión más alta en cuanto al CAPEX, digamos, la inversión inicial del proyecto. Entonces, si son rentables y son viables, completamente, ¿sí? Después hay que analizar cada uno de los proyectos. El análisis financiero es como tal que se le hace a cualquier proyecto. Me refiero a la relación costo-beneficio, a la tasa interna de retorno, al valor presente neto, digamos, el tiempo de retorno de la inversión. Después hay cosas que sí son muy particulares de los proyectos de energía, como es el costo nivelado de la energía. Entonces, eso se puede analizar y, pues, digamos, este diplomado, entre otras cosas, da todas las herramientas para que al culminarlo, pues, alguien pueda generar, además, muy fácil, creo yo, esos análisis. ¿Vale? Dice Andrés R. Bueno, Felipe, con gusto. Muchas gracias. Se tocan temas sobre los trámites y las competencias para lograr incorporar sistemas on-grid e híbridos. Sí, señor. Entonces, no solo hacemos un despliegue, de hecho, Daniel, de toda la normatividad, pero hay algo interesante y es que nosotros, pues, digamos, con nuestra relación con el entorno, siempre tenemos invitados de la industria. Entonces, claro, nosotros pues somos profesores universitarios, pero también es bueno conocer ese lado de la industria, entonces directamente instaladores, directamente personas que ya con el proyecto completamente viabilizado técnica y financieramente, pues tienen que someterse a esos trámites de ir allá, no sé, el certificado con la UCME, pasar por los permisos y presentar los planos al operador de red. Eso, digamos, se cuenta con esa experiencia y entonces siempre tratamos de invitar personas de empresas muy reconocidas adicionalmente que brinden esas charlas para que se ataquen, si se quieren, esos problemas, esas preguntas. Sí, y como decía Javier, pues básicamente analizamos todo el tema de regulaciones, miramos la 174, la 024, las mencionamos porque pues digamos que el tiempo podría ser uno prácticamente un módulo solamente de resoluciones,
Pero bueno, tocamos muchos temas, dentro de ellos la 038, que básicamente es la que compete a los temas de zonas no interconectadas, también se tratan ahí. Entonces estamos completamente actualizados con todo. Sí. Bueno, yo no veo aquí más preguntas. No sé si tengan más preguntas. Y si alguien igualmente, Valores del diploma. sí, déjenme ver si yo les puedo colocar el link aquí en el chat para que puedan ustedes ver los descuentos que hay, porque creo que todavía están en semana de descuentos de pronto pago. Hay unos descuentos por pago anticipado. Entonces, es bueno que aprovechen los que estén interesados. Eh, Listo. Yo voy contestando aquí que excelente, empezaron a preguntar varias cosas. Entonces, comparado con sistemas convencionales oil and gas, por ejemplo, bueno, muy bien, justamente en estos análisis con software directamente, por ejemplo, los Fuel Saver o las soluciones Fuel Save, justamente se hacen ese tipo de análisis en donde se ahorra combustible. Entonces, por supuesto, son sistemas que cuentan con un retorno de la inversión muy atractivo, particularmente esos sistemas Fuel Safe son muy atractivos, ¿listo? Desde ese punto de vista. Jennifer pregunta, yo leí que la mayoría de proyectos que involucran la transición energética en Colombia, bueno, ahí hay un tema que podemos discutir, pero listo, te entiendo el concepto, no logran concretarse porque la solicitud de las licencias y permisos son muy demorados. ¿Qué visión se tiene entonces para este tipo de proyectos? Bueno, yo sospecho que estarás hablando de sistemas, digamos, ya de una escala del orden de megavatios o decenas o centenares inclusive megavatios, porque si hablamos de proyectos de, digamos, menos de un megavatio, de centenares de kilovatios, los permisos y, digamos, se ha agilizado muchísimo más. Efectivamente, antes cuando se pedían permisos de la ANLA, por ejemplo, esos trámites eran demorados. A nosotros mismos en la universidad nos tocó someternos a ellos, pero hoy en día la verdad es que se ha agilizado mucho. Después los permisos ambientales, como digamos para allá, granjas solares de gran escala o parques eólicos de gran escala, sí que tienen un estudio más detallado, pero pues digamos que todos los proyectos de ingeniería deben, y aquí se, comparado con esos otros grandes proyectos de ingeniería, la verdad es que no es tan complejo, es mi opinión, de eso a ese, de proyectos de esa gran envergadura, ¿no? Ojo. La certificación del diplomado, ¿cómo? Me imagino que, ¿cómo se ve a nivel internacional? Ah, bueno, importantísimo. Nosotros, bueno, a través del diplomado se cuenta con toda la parte de los dos primeros módulos que aquí se están viendo en pantalla, que es los dos módulos que dictamos, si se quiere, nosotros desde la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ahí se recibe un certificado que otorga, obviamente bajo unas condiciones de asistencia, la Escuela Colombiana de Ingeniería. O sea, es un diploma de la Escuela Colombiana de Ingeniería que pues es válido en la medida que pues imagínense ustedes como ocurre ya en otros lugares, que se empieza a pedir una certificación en formación en estos temas para trabajar en estos temas. Eso serviría. Sin embargo, seguramente menciona para la parte del módulo 3 como auditores energéticos, pues es un certificado internacional. Es decir, ustedes van a ser auditores energéticos en esas normas, ISO 50001, ISO 50002, a nivel internacional, porque SGS pues les otorga el certificado internacional. Para obtener ese certificado adicional, si se quiere, sí hay la necesidad de presentar un examen de ese módulo particularmente. ¿Listo? Entonces, es válido, perfectamente válido internacionalmente, ¿vale? Juan P. dice, ¿nos veremos en el diplomado? Claro que sí, nos veremos. Y básicamente, para complementar un poquito, el certificado, digamos que da la universidad es por asistencia. Entonces, la idea es que ustedes asistan a un porcentaje que ahí se los dice en las certificaciones. Aquí en la parte de arriba ustedes encuentran la certificación. Mínimo el 90% de las actividades programadas. Por supuesto, uno puede tener algún inconveniente o algo en algún momento, no, pues por eso se da ese 10%. Y si de todas formas en algún momento pues se bajaron de ahí. No quiere decir que pierdan todo lo que hicieron, no. En la siguiente versión del diplomado pueden asistir y completan las horas que les faltaron y ya pueden obtener su certificado del diplomado como tal.
El otro certificado, que es el que les decía Javier, como auditores internos, pues obviamente tienen un examen. Aquí están todas las condiciones, aquí en la página está toda la información clarita para que la tengan. También están los temas de fechas, están los temas de la inversión, está algún descuento que aparece por acá, por pronto pago, que es el que les decía que está hasta el 9 de febrero. Pasado Y mañana. eso es, uy, Pasado ya mañana. casi. Sí. Y acá abajo también hay otro tipo de descuentos y formas de pago si tienen algún, si son egresados o si, bueno, ahí ustedes los pueden revisar y mirar lo que necesite. Toda la información, lo que les decía, es bastante completa lo que hay acá. Listo. Andrés habla de, bueno, Guayepo. Sí, por supuesto, es un proyecto de más de 450 megavatios. Ahí cambia el análisis, pero también, no quiero meterme también tanto en lo técnico, pero claramente ahí ya, por ejemplo, temas de tracking mecánico, vale la pena, cosa que no vale la pena, por ejemplo, en sistemas a pequeña escala, de menos de 1 megavatio. Bueno, el análisis es bastante diferente. Elkin menciona, esto es muy interesante, ¿cuál es la posición de los fabricantes solares en Colombia? Ya que encuentran muchos equipos a 220 o más y muy pocos a 110, es decir, más para Europa o Estados Unidos. ¿Cuáles son los líderes en Colombia o Latam? Sí, acá a nosotros nos pasó. Nosotros los primeros inversores, por ejemplo, que compramos eran de ABB. ABB después vendió su fábrica y ahora es Fronius, perdón, Fimer. Y Fimer pues no deja de ser europeo de Italia. eh, y efectivamente funcionan a 220. Sin embargo, hay algo interesante y es que pues, nosotros aquí en el laboratorio, por supuesto, tenemos acceso a una toma bifásica. Entonces, una entrada, si se quiere, monofásica europea, la podemos adaptar sin necesidad de transformador a una toma bifásica en Colombia. Claro, lo ideal es, por ejemplo, a 110 voltios, marcas como Fronius, por ejemplo, que ya tienen a 110. El tema de la frecuencia, ellos hay que analizar si funcionan a 50 o 60 Hz. Por lo general sí, bajo una pequeña penalización en tensión, pero se puede aplicar. Marca líderes, bueno, marca líderes en paneles, pues Canadian Solar, todas las que se llaman de Tier 1, Canadian Solar, Jinko, incluso hay paneles Panasonic, LG, en cuanto a inversores, por ejemplo, bueno, la misma Fimer, los mejores, como incluso aquí está el software SMA, que son bastante costosos, Huawei, tenemos Growatt, bueno, hay muchas marcas que tampoco nos casamos con marcas, porque pues, no es el objetivo de promocionar marcas acá, pero sí que, por supuesto, por ejemplo, en software de la naturaleza de PVSol, pues se trabaja con muchos tipos de marcas, tanto de paneles como de inversores. Jennifer pregunta si el diplomado tiene actividades presenciales. Fue algo que leí en la página. Hay una visita técnica al Sí, laboratorio. y básicamente, pues digamos que el diplomado está hecho para que sea 100% virtual, para poder tener acceso. Hay personas que han tomado el diplomado desde otras ciudades, entonces para poder darles esa oportunidad. Sí tenemos algunas actividades presenciales, normalmente hacemos unas visitas, le hacen algunas maniobras, conocen los equipos, conocen las instalaciones y eso se programan a través del diplomado. No tienen repercusión en las horas, digamos, que tienen que cumplir ahí, ¿no? Es algo para simplemente los que quieran. Hay algunos que tienen acceso, otros están en otras ciudades o en otros países también inclusive, y pues es mucho más difícil el desplazamiento, pero sí está la oportunidad para que conozcan todos los equipos y las instalaciones que tenemos acá. Sí, muy bien. Creo que ya, pues salvo que alguien tenga otra pregunta adicional. Jennifer, bueno, de nada, con gusto. Excelente, muchas gracias. Bueno, Andrés, claro que sí. Con gusto. ¿Cuál es el alcance del diplomado a nivel de diseño, por ejemplo, de aerogeneradores de acuerdo a la zona del país del proyecto? Bueno, interesante. Eh, digamos, nosotros pues hacemos parte del programa de ingeniería eléctrica. Entonces nosotros la visión que tenemos desde el punto de vista de las energías renovables es a partir del aprovechamiento del recurso en función de la producción de energía. Entonces, por supuesto que se abarcan particularmente la pregunta en la parte eólica, entender qué hace que gire un aerogenerador, cuáles son las piezas fundamentales, los esfuerzos físicos, digamos todo lo que se llamaría la física de los aerogeneradores y la energía eólica, se ve.
pero no es, el alcance no va en función de cómo diseñar u optimizar el giro de una turbina eólica, por ejemplo, sino más bien cómo optimizar la producción de energía de la instalación de diferentes tipos de turbinas eólicas. Entonces, nosotros siempre lo vemos más en función de cómo gestionar el sistema para generar energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, obviamente tratamos esos temas, pero es importante que, por ejemplo, cosas como los materiales mencionamos, pero no vamos a cuál es el efecto de cambiar el material de un aerogenerador o de los álabes de una turbina para optimizar el giro, no sé, cosas de ese estilo. O también, por ejemplo, las estructuras que soportan la turbina, digamos que ese no es el alcance, pero sí la gestión del sistema siempre en función de la producción de energía eléctrica. Inclusive, llegamos al punto de hacer un análisis del impacto sobre la red eléctrica de la incorporación de estas tecnologías ya en un sistema eléctrico. ¿Listo? De acuerdo a la zona del país, claro. Por supuesto, no solamente con la eólica, la solar y me atrevo a decir cualquier tipo de energía va en función del recurso primario. Entonces, como les decía, por ejemplo, en la energía eólica no basta con saber la velocidad del viento o conocer el área de la turbina, sino, por ejemplo, la densidad del aire. ¿Qué pasa con un ejercicio típico? Es qué pasa si este proyecto con el mismo diseño lo hacemos en Santa Marta, en unas condiciones interesantes, y lo subimos a Bogotá, incluso desde el punto de vista financiero. ¿Será que sigue siendo financieramente rentable, atractivo o no? Sí, pero pues obviamente eso hay que responderlo con argumentos técnicos. Eso sí, pues digamos, todo eso lo abarcamos. Muy, muy interesante, Walter. Muchas gracias. Farid, aparte de las conferencias, ¿se tendrá otro tipo de literatura? Bueno, Walter, de nada. Nosotros, por supuesto, hay digamos, una bibliografía asociada, no solamente las conferencias, el material que usamos, pues queda a disposición de todos ustedes, pero también hacemos, pues, énfasis en algunas normas, normatividad, videos y, por supuesto, hay talleres de autoría, pues, de nosotros que se les pasan a ustedes y todo ese material, además de las grabaciones, por supuesto, queda a disposición de los participantes del diplomado. Andrés dice, quería preguntar si se contemplan en el diplomado programa de diseño, dimensionamientos, ingeniería de detalle para este tipo de sistemas. El diseño incluye el dimensionamiento hasta el nivel de presentar planos de generación de diagramas unifilares, diagramas unilineales, pero también inclusive, por ejemplo, en Solar, toda la parte en 3D de los sistemas y digamos, el software, los resultados que va a arrojar el software y el modelo en sí mismo. Eso se contempla. Ingeniería de detalle, bueno, hasta cierto punto, porque no tanto porque no lo podamos hacer, sino por el tema del tiempo. O sea, digamos ya, y además, por ejemplo, ese tipo de ingeniería que ya solicita específicamente los operadores de red, por ejemplo, que cada uno muchas veces solicita en un formato especial los planos, pues ya presentamos muchos ejemplos, eso sí, no se preocupen, pero pues ya el tema de la ingeniería de detalle, con todo lo que va, digamos, subyacente, pues se trata, pero no llegamos a ese nivel. Bueno, igual nuestros contactos pues están acá. También Norma pues no nos puede acompañar pues, digamos, presencialmente si se quiere hablando en este momento, pero ella está, digamos, siempre pendiente. Tenemos unos coordinadores no solamente académicos, sino también logísticos y monitores también que van a estar dispuestos a responder cualquier tipo de inquietud que se tenga. Aparte del diploma se recibirá memorias del diplomado, sí, claro, por supuesto, todo el material queda a disposición de ustedes. Para Todo los el que material. tomen el diplomado, sí les queda todo el material, Ujú, todo el efectivamente. material. Listo, Farid. Muchas gracias. No, de nada, con gusto. Bueno, muy bien. Entonces, pues damos
Ah, Jennifer, qué bueno que hagan estas charlas abiertas, así los de otras universidades podemos enterarnos del diplomado y sus actividades en el contexto energético. Sí, claro que sí, esta es una charla que hacemos de forma recurrente y es bueno que sepan. eh, pues Jennifer, obviamente me imagino que vienes de otra universidad, te enteras que también pues nosotros trabajamos en estos temas y ya venimos desde hace varios años trabajando en estos temas. Claro que sí. Y que están las Entonces, instalaciones que pueden conocer también. exactamente. Efectivamente, es muy bueno. Sí. Bueno, entonces, pues muchas gracias por su participación, por sus preguntas y esperamos verlos en el diplomado de energías renovables y bienvenidos siempre aquí a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Gracias. Muchísimas gracias y que estén bien. Ya, cerró.